Iglesia Peregrina, estamos aquí en este hermoso lugar, el santuario de la Virgen María Auxiliadora. Hoy estará con nosotros el Monseñor Edmundo Valenzuela. Quédese con nosotros. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Rugen tormentas y aves. Saludos cordiales. Iglesia Peregrina. Estamos aquí en compañía del Monseñor Edmundo Valenzuela en este lugar maravilloso del Santuario María Auxiliadora. Querido Monseñor, estamos en este programa magnífico, Iglesia Peregrina Ñande Yarañe, que se emite todos los sábados a las 22 horas. Queremos realmente que usted se explaye, que usted nos diga ¿qué estamos viviendo en nuestra hermosa iglesia. Año jubilar, tenemos un Papa maravilloso ya electo, León XIV. Un saludo cordial para todos los oyentes. Es una alegría poder participar en este programa para que todos nos informemos de qué está sucediendo en este año jubilar. Nadie hubiera pensado de que el Papa Francisco nos dejara. En el año jubilar, él proyectó todas las iniciativas, todo lo que significa peregrinación, peregrinos de la esperanza en el año 2025. Es decir, hace 2025 años que nació El Salvador. Es un momento histórico que, volviendo para atrás, nos empuja a agradecer el proyecto del amor de Dios. Volviendo para atrás, reconocemos a nuestras espaldas toda una historia de fe y de amor de la Iglesia. Y esto se quiere celebrar en el año jubilar. Y nos hemos encontrado con la sorpresa de la salud del Papa, su enfermedad, tener que ir a Gemelli y de ahí poder volver otra vez a Santa Marta en el Vaticano. Y qué sorpresa fue cuando el domingo de Pascua, recuerdan, él se decide a salir y a bendecir Urbi et Orbi, a la ciudad de Roma, Urbi et Orbi, a la ciudad, al mundo, al orbe. Me imagino que los médicos le habrán dicho: santidad, mire, no le quedan pocas horas, atención. Mismo así, dice: muy bien, me quedan pocas horas, voy a ir, voy a salir, voy a bendecir, voy a estar con mi pueblo. Qué gesto de amor, qué gesto sorprendente. Y al día siguiente, la triste noticia, ese que el día anterior estuvo bendiciéndonos nuestro obispo, nuestro pontífice, ha muerto, ha pasado de esta vida a los brazos amorosos de Dios. Qué acontecimiento más lindo y más triste y más lleno de esperanza. Ahí encontramos a aquel que es el peregrino de la esperanza. Es el sumo pontífice, el Papa Francisco, peregrino de una esperanza no terrena, sino fruto de lo que Cristo Jesús ha dicho: quien cree en mí tendrá la vida eterna, yo lo resucitaré
en el último día. ¡Qué lindo! Y después la otra gran sorpresa, ¿verdad? Entonces, sede vacante. Ahí nos pusimos a rezar el Santo Rosario, a rezar, a ofrecer la misa. Los cardenales fueron llamados de todas partes. Nuestro único cardenal, el primer cardenal, su eminencia, Monseñor Adalberto Martínez, inmediatamente después de aquella misa de lunes que hicimos en la catedral, y yo estuve presente precisamente, y muchos, también el nuncio apostólico estuvo presente, al día siguiente ya él tuvo que cumplir con su obligación, porque su obligación es elegir al nuevo sumo pontífice. Y al día siguiente ya estaba en Roma, lo hemos acompañado, en fin, toda esa semana comenzaron las reuniones llamadas así, congregaciones generales. Ese es el nombre que dan cuando los cardenales se reúnen un día, otro día, y van llegando y van jurando que ellos son partícipes de este encuentro y que van a preparar los temas que se van a ir discutiendo con toda libertad y con todo amor a la Iglesia. Entonces eso se va realizando hasta que termina prácticamente, sí, termina el funeral, grandioso funeral del Papa Francisco, donde yo lamento, y lo digo otra vez, nuestro presidente de la República lamentablemente faltó a esa cita. Y bueno, pero todos los otros presidentes de Latinoamérica, el gran presidente de Estados Unidos, Trump, y muchos de todo el mundo estuvieron presentes ahí. Bueno, este es un aspecto de la sorpresa que Dios nos trae en nuestro año jubilar 2025. Así es, Monseñor. Realmente estamos en un año de gracia, en un año jubilar, lleno de gozo en el corazón. Bueno, la otra gran sorpresa realmente es la espera. La espera es una palabra que se une a la esperanza, espera y esperanza. Esperamos y esperábamos en la esperanza como regalo de Dios al nuevo pontífice. Y bueno, comenzó el cónclave y hemos visto cómo cada uno de ellos fue a jurar sobre los santos evangelios. Cada uno de ellos precisamente manifestó todo lo que significa yo estoy aquí para cumplir mis deber sacrosanto. Y todo lo que diga, piense aquí, queda en el secreto hasta la muerte. Ese es el juramento. Bueno, comenzaron las primeras sesiones, el primer día, fumata negra, desilusión, porque miles de peregrinos estaban en la Basílica de San Pedro, soñando que todos ya estaban muy de acuerdo en elegir a Parolin, en elegir a Tagle, en elegir a los favoritos, Sara, Müller, todos estaban. Desilusión. Así que esa noche se tardó mucho para la fumata negra, para el humo negro. Y yo creo que ahí habrá sucedido algo interesante, como puede ser, por ejemplo, que ya habían elegido con mayor número a Parolin o a Tagle. Pero ellos dijeron, no, nosotros, o yo, Parolin, yo, Tagle, no estoy dispuesto para asumir esta tarea. Vamos a buscar otra persona. Y eso habrá llevado mucho tiempo más, supongo. Es toda una suposición. Al día siguiente, el día de ayer, justamente, de mañana, 2 sesiones de fumata negra, humo negro. A la tarde, ya a las 13:07 de la hora del Paraguay, 18:07 de Roma, la sorpresa. Han elegido al Papa, Habemus Papam. Todo el mundo comenzó a hablar latín. Habemus Papam. Todo el mundo sabe latín. Dije yo, qué lindo.
y tenemos al Papa. Y ahí ya en Roma, miles de personas peregrinando para poder hacer parte de un momento histórico indescriptible. Y ese momento histórico precisamente es esperar ahí del balcón que salga el cardenal Mamberti, que es el protodiácono que va a anunciar. Y él solemnemente esperó que todos estén en silencio y comenzó a leer en latín y dijo, Habemus Papam. Y el nombre en latín, Robertus Francescus Prevost, Sumo Pontífice. Bueno, y así sucesivamente. Qué lindo. Y luego aparecer la figura sencilla, humilde, agradable, simpática, de una suficiente altura, de un hombre más, por lo visto, así de disciplina como son los agustinos, ¿verdad? Hierático en sentido porque representa la jerarquía, pero de gestos sencillos, esos brazos abiertos, esa mano de saludando a todo el pueblo. Qué lindo, qué sorpresa agradable en este año jubilar 2025. Y ahí comenzamos a escuchar las palabras del Papa. Lo primero que él hace es como Jesucristo cuando se reúne con los discípulos en puertas cerradas en el cenáculo. Shalom, la paz esté con ustedes. Y este saludo está unido con Cristo resucitado, el buen pastor, el pastor que hace verdadera la paz. Y bueno, esto entonces nos hace ver de que estamos en un tiempo nuevo, en un tiempo precisamente de esperanza, y este programa de Peregrino de la Esperanza se une gozosamente a toda esta historia del año jubilar. Así es, Monseñor. Iglesia Peregrina, siempre a tu lado y comunicándote todas las acciones apostólicas de nuestra iglesia, de nuestro querido Paraguay. Bien, vamos a seguir hablando un poco del santuario en donde estamos. Este santuario es dedicado a la Virgen Auxiliadora de los cristianos. Este es un magnífico santuario que fue bendecido por el arzobispo de Asunción, Ismael Rolón, en el año 1989, en el día 18 de mayo. Así que dentro de poco vamos a tener aniversario de la consagración de este santuario. Este santuario, como ven, tiene un aspecto de apertura, de un abrazo, como Jesucristo que abre sus dos manos para poder abrazar a cada uno de los miembros que está acá. Y ahí tenemos la imagen de la Virgen Santísima en la punta de un barco que se representa la iglesia, el barco, la barca de Pedro, y María Santísima conduciendo prácticamente esa barca de Pedro, dándole al Papa la seguridad. Qué lindo que este Papa haya querido rezar el Dios te salve María, su devoción a María, impresionante. Bueno, y encima se ve precisamente la grandiosidad de Cristo resucitado, con todos los signos de herida, con todos los signos de tragedia de la muerte, pero con los signos de paz. Ahí en cada uno de los brazos y de los pies se encuentra la paloma de la paz. Y aquí entramos en sintonía con lo que el Papa León XIV va a ser el protagonista de la paz, porque él, llamándose precisamente León, hace una referencia a la historia. Pero volvamos a este templo. Este templo, estamos ahí en el mes de María, en el mes de María Auxiliadora.
El mes de mayo es un mes cargado de muchas devociones. Por ejemplo, ayer 8 fue la Virgen de Luján. El próximo 13 de mayo va a ser la Virgen de Fátima. Después el 21 de mayo va a ser la Virgen Auxiliadora. Y después el 31 de mayo va a ser la Virgen que visita a su prima Isabel. Así que todo el mes de mayo, en toda la Iglesia Católica, está precisamente devoción y extensión de que María nos lleva a su Hijo Jesús. María es la primera creyente, la primera que cumple la palabra de Dios, la primera mujer orante, la primera que vive la esperanza de que el proyecto de salvación se va a realizar en su Hijo Jesucristo. Qué lindo entonces estar en este templo, en este santuario. Bien, a partir de ahí entonces vamos a decir que el mes de mayo también es el mes de grandes fiestas, la madre y por supuesto la patria. Entonces vamos a hablar seguidamente sobre la madre y la patria. Qué bueno, Monseñor. Estamos realmente muy felices, emocionados también. Ya tenemos nuestro nuevo Papa y en esa línea de la misión. Qué bueno tener un Papa misionero. Y la verdad que quería que usted también nos cuente de la misión, porque usted también es misionero. Esa experiencia de ¿cuál es el gozo más grande que se puede sentir dentro de la misión? En primer lugar, debo agradecer que Cristo Jesús es el primer misionero. Debemos tomar conciencia de que Él asume una misión imposible ante una humanidad pecadora, una humanidad que vive guerras, violencias, escándalos. Jesucristo ¿cómo se dice? Se desprende de su dignidad y se hace uno de nosotros, se encarna, toma carne en el seno de María Santísima, toma parte de nuestra historia, se hace uno más, un niño más. Pero Él es el Hijo de Dios, pero es el Hijo del hombre. Entonces, qué bueno saber de que el primer misionero vino para anunciar el reino de Dios, el amor de Dios. La primera predicación de Jesucristo, lo dice San Marcos, dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está al lado de ustedes, está cerca, crean en la buena nueva y conviértanse. Esa es la predicación de Jesús, es decir, creer en el amor de Dios, creer que Cristo Jesús nos trae la salvación. Él es el camino, la verdad y la vida. Aceptarlo a Él. En este tiempo pascual estamos leyendo el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Que Él dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien come mi carne y bebe mi sangre es verdadera comida. Mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre va a tener la vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Entonces, la misión de Cristo Jesús es una misión de alimentarnos. Él es la palabra de Dios. Es esa palabra de Dios que se hace pan en la Eucaristía. Esa palabra de Dios que se hace amor en los gestos al prójimo, al emigrante, al necesitado, al enfermo, al anciano, al niño, al joven de la calle, al desamparado. Él se hace presente ahí. Entonces Cristo Jesús, antes de su ascensión al cielo, en Jerusalén, quiso reunir a sus discípulos para darle prácticamente la última palabra, mi herencia espiritual. Yo quiero que ustedes sepan qué es lo que ustedes deben continuar, qué es lo que yo he comenzado y qué es lo que ustedes deben continuar. Le dice, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan por todo el mundo, enséñales lo que yo les he enseñado. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No teman, yo estoy con ustedes hasta el fin de la historia. Ahí está.
La iglesia recibe el mandato de Jesús. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Evangelizar, llevar el amor de Dios, la buena nueva a toda la humanidad, ahí donde hay más pecado, más violencia, más desastre, más escándalo, más corrupción. Ahí está la iglesia para llevar la luz, para llevar la fuerza del amor, para llevar la paz. Entonces, esto es ser misionero. Yo he sentido en mi corazón, justamente después de terminar todo el servicio que hacía de pastoral juvenil y de educador aquí en Paraguay, justamente en el año 1981 me preparé para poder ir al Brasil, aprender el portugués, y en el 1982 llegar precisamente con todas las ganas de entregar mi vida en Angola. Así ha sido nuestro Papa. Lo mismo, él como estadounidense, a los 39 años, yo creo que por ahí, ¿verdad? Dejó su cultura, dejó su historia, dejó todo, y escuchó lo que Jesús le dijo. Vete ahí a Perú, donde estaba justamente toda la violencia, ¿recuerdan? El Sendero Luminoso, toda esa muertes, violencia. Ahí aparece él como misionero para anunciar precisamente la paz de Cristo. Como diría después el Papa Francisco, el camino es fratelli tutti. Todos somos hermanos. El único camino es el diálogo, entendernos, perdonarnos. Así que el misionero lleva consigo un gozo extraordinario. Es el gozo de Cristo Jesús que se hace luz, que se hace paño de lágrimas, que se hace cercanía, que da su vida para que los demás tengan vida en Dios. Así que ese es el sentido de mi experiencia, y leo la experiencia de este Papa misionero que va a renovar a la iglesia en el sentido de una misión hacia educar a la paz. En este bloque te vamos a presentar todo lo vivido por los catequistas del Decanato 9. Hicieron una peregrinación por este año jubilar. Estén atentos.
Hola, hola, ahora me encuentro acá de terminar la misa en la parroquia Santuario Nuestra Señora del Rosario. Me encuentro en la ciudad de Luque, estoy con los chicos de Santa Librada. Santa Librada. Santa Librada, sí. Chicos, ¿qué tal vivieron la peregrinación? Excelente, ¿Algo que quieran transmitir, el mensaje, qué tal? muy buena. Mensaje es que seamos catequistas tanto en nuestra parroquia, en nuestra comunidad como en nuestra casa y que no tengamos miedo de ser catequistas y enseñar la palabra de Dios. Hola, ¿qué tal tu nombre? Hola, mi nombre es Elena, ¿De qué capilla sos, Elena? soy de la Capilla Santo Domingo y de la Parroquia Santa Librada de Luque. Decime, Selena, ¿qué tal viviste esta experiencia de la peregrinación? Un mensaje que quieras llevar a los jóvenes, porque veo que sos muy joven, para que se animen a ser catequistas, ¿no? Claro que sí, realmente esta peregrinación, como es el año jubilar, el año de la esperanza, nos recarga a todos de esperanza justamente. Y decirle a los jóvenes que se animen a atender la llamada que nos hace el Señor a partir de ese primer encuentro que tenemos con Él, ¿verdad? Y decirle que por sobre todo Cristo no quita nada y sin embargo nos da todo y nos da mucho más de lo que esperamos. Algo que me gusta mucho, Selena, y quiero que se enfoque es su Santo Dominguito, ¿verdad? Sí, Es muy- el peregrino, sí. Bien, Selena, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por compartir con nosotros esta experiencia y le invitamos a todos a seguir acompañando este año jubilar con mucha esperanza y con muchas ganas de peregrinar. Me encuentro en este momento con la catequista justamente de la parroquia Santuario Nuestra Señora del Rosario. Chicos, ¿qué tal están? Súper bien. ¿Me pueden decir con una palabra cómo definen esta peregrinación? ¿Qué tal vivieron? Entrega a Dios. Fructífera. Misericordia de Dios. Esperanza. Servicio. Entrega a Dios. Amor. Misericordia. Chicos, veo que son muy jóvenes todos, eso me sorprende bastante, la verdad. ¿Algún mensaje que le quieran dar a todos los jóvenes que nos van a estar viendo? Que se acerquen a Dios, no tengan miedo y van a encontrar a gente que esté de acuerdo con ustedes, que piensen igual que ustedes y es un lugar muy sano y lindo donde estar. Que si se necesita ayuda, que siempre se puede confiar en Dios y en todas las personas que Él manda. Que vale la pena seguir a Cristo. Que siempre hay que estar dispuesto a todo y acercarse más a Cristo. Animarles a que puedan servirle a Dios. Animarles a que se acerquen, que en Cristo encontramos todo. A fortalecer nuestra fe con Dios, realmente pedirle esa fortaleza, esa ayuda, esa entrega para poder estar en este bello camino. A decirle sí a Dios y a ser instrumentos de Él. Muchísimas gracias, chicos, muchísimas gracias. Así vivimos lo que fue la peregrinación de catequistas del Elcanato 9. Iglesia Peregrina. Aquí estamos con el Monseñor Edmundo Valenzuela. Monseñor, y la iglesia en Paraguay, tan movimentada, estamos con tantas gracias. ¿Qué les parece? En primer lugar, la iglesia está súper contenta con la elección del nuevo Papa, porque ve en él un latinoamericano del Perú, lo ve un estadounidense, pero lo ve sobre todo un misionero y lo ve desde su punto de su orden de los agustinos como aquellos que establecen la seriedad y la disciplina en la iglesia y establece también el deseo y la profundización de la teología a la luz de Santo Tomás de Aquino, de la Suma Teológica, cosa que realmente él lo va a ir impulsando. Bueno, el Paraguay realmente es una iglesia muy viva. Para mí, que vengo también del Angola y después del Chaco, y estuve 11 años como arzobispo en Asunción, pues veo cómo la iglesia es viva a través de muchas expresiones. Lo primero, el culto. Veo que los domingos todas nuestras parroquias están llenas de fieles con muy buena participación, con la escucha de la palabra. Nuestros templos son hermosos, hay dedicación al altar, a todo lo que significa la decoración. Nuestros templos tienen también aire acondicionado o sistema de aireación. Nuestros templos son lugares de oración.
En Asunción hay más de 40 templos con adoración eucarística perpetua. Todo eso es una riqueza de la fe de nuestro pueblo. Porque no es el sacerdote, no es el obispo. Son las comunidades, son las familias cristianas que están haciendo viva esta iglesia. El otro aspecto es precisamente su oferta pastoral. La primera oferta pastoral en tiempo de pandemia ha sido la pastoral social. Dar de comer al pobre, al necesitado. Qué gesto hermoso se ha vivido a través de más o menos 80 comedores sociales en toda la arquidiócesis. Cuánta colaboración de mucha gente. Después, la pastoral de la iglesia, pues es una pastoral que surge de la evangelización, pero la evangelización hay que evangelizar, por ejemplo, la juventud, la pastoral de los jóvenes, la pastoral de la educación, la pastoral de la familia, la pastoral que atienden a los que están en las cárceles, la pastoral que están en los hospitales, la pastoral de los inmigrantes, la pastoral del diálogo interecuménico y religioso. Todo ese conjunto es un conjunto vivísimo que realmente es tarea de Dios. Iglesia Peregrina, aquí con el Monseñor Edmundo Valenzuela, estamos muy contentos con usted de habernos recibido y un mensaje final para todas las personas que nos están viendo, especialmente por los televidentes de Ñandeyara Ñe'e, Canal 25. Felicitaciones por el Día de la Madre. Justamente el día 15, todos vamos a homenajear a la Madre. Felicitaciones también a los peregrinos de María Auxiliadora, porque el día 24 de mayo, aquí en este templo, desde las 0 horas hasta las 23 horas, habrá Santa Misa. La procesión de María Auxiliadora está previsto para el 1 de junio. Felicitaciones también a Monseñor Fray Marcelo Benítez, porque mañana será consagrado precisamente en su nueva diócesis de Caazapá. Y ahí nos encontraremos para poder rezar por él y poder rezar por la nueva diócesis. Y felicitaciones a todo nuestro país, que en el día 14 de mayo vamos a recordar también la declaración de la independencia y vamos a vivir momentos históricos de nuestro país, porque como católicos estamos construyendo el bienestar de nuestra nación a través de las familias unidas en oración. Vamos a estar unidos en estas celebraciones del mes de mayo. Por eso, en el nombre del Señor, que tanto nos ama, en el nombre de la Santísima Trinidad, quiero dejarles a ustedes la alegría de la bendición. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina.